Muy bien, hermanos. Gracias por estar aquí, por levantarse temprano. Yo sé que muchos ya a esta hora siguen durmiendo, aunque no deberían, ¿verdad? Pero bueno, gracias por estar aquí. Y bueno, no sé qué se te venga a la mente cuando escuchas esta frase, el poder del dolor. Eh, pero muchos podemos pensar en diversas cosas. Y es que, antes que nada, hay que definir qué significa el dolor, o qué es lo que interviene, qué es lo que representa el dolor para nosotros. En la Biblia y pues en general, el dolor tiene varios sinónimos: adversidad, aflicción, angustia, calamidad, algo malo, estar en la miseria, padecimiento, sufrimiento o tribulación. Y son palabras comunes que podemos escuchar y relacionar con el dolor, relacionar con esta palabra que no nos gusta escuchar, no nos gusta pensar, ya que no nos hace sentir bien. Y déjame decirte que en la Biblia esta palabra la escuchamos más de 70 veces, esta palabra y sus sinónimos, por lo cual podemos deducir que es algo que se presenta siempre en nosotros, ¿no? Tal vez el día de hoy estás sufriendo algún dolor, tal vez tengas hambre, es un tipo de dolor, ¿no? En tu panza. O tal vez haya un dolor mayor, una angustia por algún familiar que está enfermo, no lo sé. Hay tantas formas de que el dolor se manifieste, pero ¿qué es lo que tiene Dios para decirnos acerca de este tema? ¿Por qué el dolor existe en nuestras vidas? Y es que eh, para nosotros en la Biblia podemos encontrar que el dolor bien tiene un origen, y este comenzó eh, cuando Adán pecó y el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Romanos 5:2. Este es el origen que nos muestra la Biblia. Haciendo referencia también a esta parte, el primer, pues, o la primera manifestación del dolor la vemos cuando Dios le dice a Eva que va a recibir dolor en el parto. Y esa es la muestra en la que nosotros vemos cómo el dolor se presenta por primera vez en el hombre, en el ser humano. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el origen del dolor? ¿Por qué Dios permitió el dolor? ¿Era parte de su plan? ¿Era parte del diseño original? Y déjame decirte que no. En realidad, el dolor no era parte del diseño original de Dios. El dolor no era algo que estaba añadido al diseño en nuestro ser. Fue por el pecado que nosotros recibimos el dolor. Fue el pecado el que originó que nosotros sintiéramos y sufriéramos un dolor como lo es el dolor de parto, que pues las mujeres pues pueden experimentar a la hora de parir. Pero eh, ahí, justamente en ese momento, fue cuando el dolor se empezó a manifestar. Fue cuando el dolor se empezó a hacer presente en nuestras vidas. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? ¿Por qué sucede esto? ¿No? El dolor es la consecuencia del pecado. Y como lo vemos en la Escritura, podemos darle un entendimiento como de una enfermedad en nuestras vidas, ya que aquí, como dice en la Escritura, el pecado de Adán introdujo la muerte, ¿no? El pecado entró en el mundo como una enfermedad, como un virus. Y el día de hoy podemos pensar pues en este virus que anda rondando, ¿no? Desde hace ya más de un año, y pensar, wow, ¿no? ¿Qué relación tiene esto con nuestras vidas? Y es que en realidad también podemos ver al dolor como un regalo. Y es que médicamente todos sabemos que el dolor
ayuda a que nosotros sepamos que necesitamos atención médica. ¿Te imaginas tu vida sin dolor? ¿Te imaginas cómo sería tu vida si al cortarte o al fracturarte no sintieras dolor? Tal vez vivirías tu vida dañándote y creándote muchas heridas en el cuerpo y jamás te darías cuenta de que tu vida, tu cuerpo, tu salud está en peligro y que podrías morir. Entonces, qué es lo que vemos aquí? ¿Por qué todo esto pues sucede en nuestras vidas? Es decir, ¿el dolor es algo bueno o es algo malo? ¿El dolor es algo que nos puede ayudar a poder estar bien o es algo que no debería estar en nuestras vidas? Es algo que me gustaría que pensaras, ya que muchos de nosotros podemos tener un pensamiento pues negativo o positivo respecto al dolor. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestro pensamiento respecto a este tema? Y déjame decirte que Jesús mismo es la evidencia y es la respuesta para que nosotros podamos saber cómo responder ante el dolor. En 1 Pedro 3:18 nos dice, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecados, por los pecadores, para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Te das cuenta de que Dios incluso permitió y vivió en carne propia el dolor? ¿Te das cuenta de cómo Dios quiso ver en su propia carne, entregar a su propio hijo y experimentar este dolor? Yo creo que Dios no quería sentirlo, pero al entregar a Jesús, Él de alguna manera tuvo que experimentarlo y sentir lo mismo que muchos de nosotros sentimos cuando experimentamos el dolor en la pérdida de un familiar. Tal vez en ver a un dolor, un familiar o alguien cercano enfermo o con una herida grave. Dios sufrió el mayor dolor de todos, un dolor que ninguno de nosotros desearía. Y es que el dolor puede llevarnos a ser personas diferentes, a tener una conducta diferente, a tener tal vez amargura, a tener enojo, resentimiento. El dolor puede llevarnos a tener una actitud mala, una actitud que realmente nada tiene que ver con lo que nosotros seríamos si no experimentáramos el dolor. Pero Jesús, nuestro mayor ejemplo, ¿cuál fue su reacción? ¿Cuál fue su actitud? Su actitud fue muy diferente. Y si te pones a estudiar la Biblia y a leerla, te das cuenta de que Jesús jamás tuvo resentimiento, jamás tuvo enojo, jamás tuvo ningún sentimiento negativo. Al contrario, él sabía que tenía un propósito el dolor y que el dolor tenía un poder dentro de todo el sufrimiento. Y claro, ¿cómo no? Si pues a través de ese sufrimiento, ¿no? Pues muchos de nosotros íbamos a voltearlo a ver, íbamos a ver que alguien había sufrido por nosotros. Un pensador llamado Dorothy eh, comenta esto. Por alguna razón, Dios eligió hacer a la gente como es, limitada, que sufre y sujeta a pensar a la muerte. Tuvo la honestidad y la valentía para tomar una cucharada de su propia medicina. Cualquiera que sea el juego que está jugando en su creación, ha mantenido sus propias reglas y ha jugado de manera justa. Él no puede exigirnos algo que no se haya exigido antes a sí mismo. Él mismo ha atravesado la experiencia humana completa, desde las irritaciones triviales de la familia, de la vida familiar y la falta de dinero hasta los peores horrores de dolor y humillación, derrota y desesperación y muerte. Cuando era hombre, representó al hombre. Nació en la pobreza y murió en la desgracia, y pensó que todo valdría la pena. Dios quiso empatizar con nosotros al sentir dolor. Y a través de este dolor, Dios nos muestra
que es importante para Él el saber cómo nos sentimos. Sin duda, Dios le interesamos, y a través del dolor, Dios también nos muestra su amor. Él nos muestra que nosotros necesitamos de Él, que nosotros necesitamos salvación. Y es claro pensar que nosotros podríamos o no, pues, vivir una vida diferente respecto al dolor cuando lo conocemos. Encontré otro pensamiento que dice esto. Si hacemos una vez más la pregunta, ¿por qué Dios permite que el mal y el sufrimiento continúen? Y vemos la cruz de Jesús, aún no sabemos cuál es la respuesta. Sin embargo, ahora sabemos cuál no es la respuesta. No puede ser que no nos ama. No puede ser que sea indiferente o esté separado de nuestra condición. Dios toma nuestra miseria y sufrimiento tan en serio que estuvo dispuesto a cargarla Él mismo. ¿Te das cuenta? Dios mismo quiso darse cuenta de nuestra condición, de nuestro sufrimiento. Y a través de ello, nosotros podemos darnos cuenta de cuánto nos ama. Podemos darnos cuenta de que su amor es verdadero y que su amor, a través del dolor, nosotros podemos mirarlo a ver. El dolor de Jesús representa esto, representa el amor, cuánto Dios nos ama. Y tal vez muchos de nosotros podamos hacernos muchas preguntas. Y muchas preguntas pueden venir a nosotros cuando vemos dolor, cuando vemos que alguien está sufriendo, cuando vemos a personas sufrir alrededor de nosotros. Pueden hacernos muchas preguntas como ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esto en el mundo? ¿Por qué pasan estos desastres naturales? ¿Por qué pasan estos desastres políticos? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué nunca conocí a mi padre? ¿Por qué jamás tuve amor de mis padres? ¿Por qué jamás me llevé bien con mi hermano? Y hacer tantas preguntas respecto al dolor que sentimos y tomar una actitud negativa o positiva respecto a esto. Pero lo que Dios quiere que nosotros hagamos y que miremos a través del dolor es cuánto nos ama. ¿Por qué? Porque si miramos a Jesús, si miramos lo que Él hizo por nosotros, cuánto sufrió por nosotros, podemos darnos cuenta de que a Dios le interesa que nosotros podamos ser libres del dolor. Así como Jesús, al ser resucitado, se liberó del dolor. Lo que hoy te quiero compartir es una esperanza para una vida futura. Hoy no te quiero compartir algo para que puedas vivir feliz con el dolor en esta vida. El dolor jamás va a ser un motivo de alegría, jamás nos va a traer felicidad, pero podemos transformar ese sentimiento de dolor en un sentimiento de resiliencia, un sentimiento de esperanza, al saber que en un futuro no va a ser así. Y ya para finalizar esta charla, quiero compartirte esta escritura. Y es que el apóstol Pablo nos comparte esto, nos dice, sin embargo, lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante, pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Al leer esta escritura, me llena de esperanza saber que lo que hoy sufrimos no se compara con lo que vendrá más adelante. Lo que Dios nos promete es salvación, es una eternidad, es una vida libre de todo lo que vemos en este mundo, toda esta maldad, toda pues esta oscuridad que vemos en este mundo. Dios nos está mostrando que si nosotros decidimos obedecerlo, si nosotros decidimos escucharlo, si nosotros decidimos estar cerca de Él, en el futuro no va a ser así más. Cuando Él regrese, nosotros vamos a ver una vida diferente. Y esa es la promesa que Dios nos hace. La mayor promesa que podemos recibir de Dios es una vida cerca de Él, una vida a su lado. ¿No te llena de esperanza escuchar esto?
¿No te llena de esperanza saber que todo el dolor que puedas sufrir en esta vida va a acabar en algún momento y que tu vida en la eternidad va a ser diferente? A mí sí me llena de esperanza. Y quisiera que tuvieras también ese punto de vista, ya que eh, eso es lo que Dios quiere que nos fijemos, que nuestra mirada esté fija en eso. En Apocalipsis leemos esta escritura: Él les rescata, les sacará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Esa es la esperanza que Dios nos da, una esperanza en la cual nos promete una vida libre de dolor, una vida en la cual nosotros podamos estar bien, en la cual podamos tener esa salvación, y esa salvación represente estar ahí con Dios. En conclusión, y ya para cerrar este punto, quisiera compartirte que estos 3 puntos. El primer punto: el pecado es la causa de nuestro dolor. La invitación es a que puedas abandonar el pecado, aquello que causa ese dolor en ti, a que puedas arrepentirte del pecado que conlleva a ese dolor, y que puedas acercarte a Dios, que puedas estudiar la Biblia y conocer cómo puedes alejarte de Dios. Sin duda, sería ilógico saber que el pecado es la causa de tu dolor y seguir viviendo con él. El segundo punto: Dios mismo pasó por el mayor dolor y gracias a eso nos ofrece salvación. Quiero que el día de hoy mires el dolor que pasó Dios y que veas que a través de ese dolor Dios nos muestra salvación, nos ofrece una salvación a través de ese dolor. Que cuando tú sientas dolor en tu vida, cuando tú sientas un dolor inmenso, tristeza, angustia, tribulación, tú pienses que todo eso va a acabar en algún momento y que la promesa de Dios y lo que nosotros podemos ver a través del dolor es cuánto Dios nos ama, cuánto Dios quiere que nosotros lo veamos en nuestra necesidad. Y el tercer punto: el poder del dolor se muestra en nuestra actitud hacia él. Todo depende de cómo mires al dolor. Si hoy lo miras con una actitud negativa, en la cual te hundes en ese dolor, en la cual decides subir a través del amor de Dios, a través del dolor de Jesús. Y incluso el apóstol Pablo decía que él se alegraba de sufrir, ya que participaba en el dolor y en el sufrimiento que pasó Jesús. Para los discípulos, para los cristianos, eso también es un motivo de alegría. Cuando nosotros sufrimos, podemos saber que podemos participar en el dolor de Jesús, podemos ser partícipes en ello, pero a través de una actitud positiva hacia el dolor, podemos experimentar el mayor poder de este, que es poder mirar a Dios en nuestra necesidad. Eso es lo que yo quería compartirte el día de hoy. Espero que tenga sentido para ti, amigo, que nos acompañas, y que puedas aceptar la invitación de acercarte a Dios. Si el día de hoy sientes dolor o en algún momento de tu vida, que recuerdes, Dios te ofrece un amor diferente, un amor inagotable a través del dolor, y que el día de hoy puedas ver que Dios quiere estar cerca de ti y que ese dolor que hoy vives, más adelante, jamás, no lo vuelvas a experimentar jamás. Muchas gracias. Muchas gracias, Aylan. Apreciamos bastante lo que Dios habla a nuestras vidas a través de tu vida, a través de tu testimonio. Pienso, tienes mucha razón y a mí me quedó muy impactado esto, ¿no? A veces nos acostumbramos al dolor, pero imagínate un cuerpo acostumbrado al dolor, ¿no? A lo mejor y no lo sientes, incluso muchas veces nos cauterizamos de esa forma. El dolor es necesario aunque no es agradable. El dolor transforma aunque no lo veamos así. El dolor, por supuesto, viene a consecuencia de muchas malas decisiones, pero aún también esto tiene un propósito. Cristo, a través del dolor, nos trajo la salvación. Y esa es la invitación, amigo, a lo que hoy hemos escuchado. Quisiéramos aterrizar o terminar esta charla con algunos comentarios, tal vez el de 3. Queremos animar a uno de nuestros amigos a que nos pueda compartir cómo se sintió, qué piensa.
Pero para animarlos, ¿qué les parece, hermanos? Si dos de nosotros compartimos en retroalimentación, ¿qué conclusión, qué te llevas, qué tomas de esta charla? Dos de nuestros hermanos y tal vez uno de nuestros amigos, si tú ubicas a uno, anímalo a compartir, a expresarnos qué piensa, qué siente. ¿Quién dice yo? ¿A quién le gustaría compartir?